¿Has sentido alguna vez la necesidad urgente de protección divina para tu familia? En medio de los desafíos y peligros que enfrentamos diariamente, la Biblia nos asegura: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmos 34:7. Este versículo no es solo una promesa, es un recordatorio de que la presencia del Espíritu Santo no solo nos guía, sino que también nos resguarda de todo mal. Hoy veremos cómo puedes invocar esa protección divina para tu hogar y tus seres queridos. Te mostraremos cómo la intervención del Espíritu Santo puede transformar tu familia en un refugio de paz y seguridad espiritual. Si estás listo para descubrir cómo el poder de Dios puede ser el escudo protector en tu vida familiar, no te pierdas este mensaje. ¿Estás preparado para reclamar esta promesa para los tuyos? La Biblia nos asegura que Dios es nuestro refugio, nuestro protector en tiempos de necesidad. Pero, ¿qué significa realmente vivir bajo su protección? ¿Es algo simbólico o podemos experimentar su cuidado de manera tangible en nuestras vidas y especialmente en nuestras familias? El Salmo 91:1-2 declara: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Este pasaje no es solo poesía antigua, es una invitación a un lugar espiritual, donde la seguridad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. Imagínate un hogar donde la paz reina, donde los problemas no desaparecen, pero se enfrentan con una certeza inquebrantable de que Dios está en control. Esa es la promesa que nos ofrece este salmo. Sin embargo, para vivir esa realidad, debemos entender que la protección divina no es automática. Requiere de fe activa y de un compromiso consciente con su palabra. No se trata de cumplir un ritual religioso, sino de habitar, de permanecer en ese lugar de comunión constante con Él. Desde la creación, Dios ha mostrado su intención de proteger a quienes confían en Él. En el Edén, aunque Adán y Eva fallaron, su respuesta fue cubrirlos, demostrando que incluso en nuestra fragilidad humana, su protección nunca se retira por completo. Más tarde, cuando el pueblo de Israel enfrentó la opresión en Egipto, Dios intervino de manera poderosa. La institución de la Pascua fue más que una liberación física, fue un recordatorio de que aquellos que se refugian bajo la sangre del Cordero están seguros. Éxodo 12:13 lo describe claramente: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Este relato sigue siendo un símbolo de cómo Dios extiende su protección sobre los que son fieles. Sin embargo, esta promesa no es solo un relato histórico, sino una realidad para nosotros hoy. Dios sigue siendo el mismo. En un mundo lleno de incertidumbres, accidentes, enfermedades y desafíos emocionales, su protección es tan relevante como siempre. Pero, ¿cómo se aplica esto a nuestras familias? Vivir bajo la cobertura divina requiere que pongamos a Dios en el centro de nuestro hogar. Esto implica más que solo palabras. Es una disposición de nuestro corazón y nuestras acciones para buscar su dirección en cada aspecto de nuestras vidas. Un ejemplo poderoso de esta verdad lo encontramos en la vida de Job. A pesar de las pruebas extremas que enfrentó, su fidelidad hacia Dios fue inquebrantable. Job 1:10 revela que Satanás reconocía la protección divina sobre Job al decir: ¿no le has cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Esta declaración nos muestra que la protección de Dios es una barrera real, visible incluso para el enemigo. Aunque Job pasó por momentos de dolor, la restauración que Dios trajo a su vida es un testimonio de que aquellos que permanecen bajo su cuidado nunca son abandonados. Pero quizás te preguntes, ¿qué sucede cuando las cosas no salen como esperamos? ¿Dónde está la protección divina cuando enfrentamos tragedias o problemas familiares?
Es en esos momentos donde nuestra fe se pone a prueba y debemos recordar que la protección de Dios no siempre significa la ausencia de dificultades, sino su presencia constante en medio de ellas. Isaías 43:2 lo expresa con claridad: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este versículo no promete que evitaremos las aguas o el fuego, sino que al atravesarlos no estaremos solos. En la práctica, habitar bajo el abrigo del Altísimo significa invitar a Dios a cada rincón de nuestra vida familiar. Esto puede ser tan sencillo como comenzar el día con una oración juntos, pidiendo su dirección y protección. Es enseñar a nuestros hijos que Dios es nuestra fuente de seguridad, no solo a través de palabras, sino también mediante nuestras acciones. Por ejemplo, una familia que enfrenta problemas financieros puede decidir confiar en Dios, priorizando el diezmo y el manejo sabio de sus recursos como una declaración de fe en su provisión y cuidado. Recuerdo una historia de una mujer que enfrentaba una grave enfermedad. Sus médicos habían agotado todas las opciones y su familia estaba al borde del desánimo. En lugar de rendirse al miedo, decidieron reunirse todas las noches para orar y leer las promesas de sanidad en la Biblia. Mientras oraban, sentían la paz de Dios llenando su hogar, y aunque la recuperación física no fue inmediata, experimentaron un cambio en su actitud. A través de ese proceso, se fortalecieron espiritualmente y su testimonio inspiró a otros en su comunidad. Eventualmente la mujer fue sanada, pero lo que marcó la diferencia no fue solo el resultado, sino la certeza de que Dios estaba con ellos en cada paso del camino. La protección divina también puede manifestarse en formas que no siempre reconocemos de inmediato. Puede ser una decisión aparentemente insignificante que nos salva de un accidente, o un retraso que nos evita estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. En estos detalles cotidianos vemos cómo Dios cuida de nosotros incluso cuando no somos conscientes de su intervención. Proverbios 3, 5, 6 nos exhorta: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta confianza nos invita a buscar su dirección incluso en las decisiones más pequeñas, sabiendo que Él está orquestando todo para nuestro bien. Pero confiar en la protección de Dios no significa ser pasivo. También implica tomar medidas prácticas para proteger a nuestra familia, como fortalecer la comunicación, resolver los conflictos con amor y enseñar valores basados en la Biblia. Cuando combinamos nuestras acciones con nuestra fe, creamos un ambiente donde el Espíritu Santo puede obrar libremente. En Gálatas 5, 22, 23, se nos recuerda que los frutos del Espíritu, como el amor, la paz y la paciencia, son evidencias de su presencia en nuestras vidas. Al cultivar estos frutos en nuestros hogares, nos alineamos con la voluntad de Dios y abrimos la puerta a su cuidado protector. A lo largo de la historia bíblica, vemos que la protección divina no es un beneficio exclusivo de unos pocos, sino una promesa para todos los que buscan a Dios sinceramente. En la vida de José, por ejemplo, podemos observar cómo Dios lo protegió en circunstancias adversas, desde la traición de sus hermanos hasta los años de prisión injusta. Génesis 50, 20 resume su perspectiva al final de su prueba. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esta declaración no solo es un testimonio de la fidelidad de Dios, sino un recordatorio de que su protección a menudo se manifiesta a través de procesos que transforman nuestro carácter y nos preparan para su propósito. Por eso, cuando enfrentamos desafíos en nuestras familias, no debemos rendirnos al temor. En lugar de ello, podemos elegir aferrarnos a la promesa de que Dios es nuestro refugio. Salmos 46, 1, 2 lo declara con valentía. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida
y se traspasen los montes al corazón del mar. Este tipo de fe transforma nuestra perspectiva, permitiéndonos ver más allá de las circunstancias inmediatas y confiar en el plan eterno de Dios. Vivir bajo la protección divina es un acto de fe diaria, una decisión constante de permanecer en su presencia y confiar en su fidelidad. No significa una vida sin dificultades, pero asegura que nunca enfrentaremos esas dificultades solos. Cuando nuestras familias caminan en este entendimiento, se convierten en faros de luz y esperanza para quienes los rodean, demostrando que Dios sigue siendo el mismo protector fiel de siempre. ¿Qué podría ser más inspirador que esa verdad? El Espíritu Santo no es simplemente una figura abstracta dentro de la fe cristiana. Es una presencia activa y poderosa que guía, consuela y protege a quienes lo invitan a sus vidas. Jesús mismo prometió este regalo a los suyos antes de ascender al cielo, afirmando: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. Esta promesa no fue temporal ni limitada a los apóstoles. Fue una declaración eterna de que el Espíritu Santo sería el defensor constante de aquellos que caminan en obediencia a Dios. La protección del Espíritu Santo va más allá de lo físico. Mientras que muchas veces buscamos su intervención en momentos de peligro visible, su obra se extiende a áreas que no siempre comprendemos de inmediato. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje revela que existe una realidad espiritual activa en nuestro entorno y que el Espíritu Santo es el aliado que necesitamos para enfrentar estas batallas invisibles. A lo largo de las Escrituras se ve claramente cómo el Espíritu Santo ha obrado para proteger a los hijos de Dios de influencias destructivas. En el relato de los primeros discípulos, vemos que su guía y dirección dependían de la voz del Espíritu. En Hechos 16:6-7, Pablo y sus compañeros fueron impedidos por el Espíritu Santo de predicar la palabra en ciertas regiones. Aunque esto podría haber parecido una restricción inexplicable, más tarde quedó claro que el Espíritu los estaba dirigiendo hacia lugares donde serían más efectivos en su misión. Así, el Espíritu Santo no solo protege del mal, sino que también dirige los pasos hacia el cumplimiento del propósito divino. Esta protección también se manifiesta en la capacidad de discernir lo que no es evidente a simple vista. En el episodio de Ananías y Zafira, relatado en Hechos 5:1-11, Pedro, lleno del Espíritu Santo, discernió las mentiras que esta pareja había intentado ocultar. Aunque su acto de falsedad parecía un detalle menor, el Espíritu expuso su pecado para preservar la santidad dentro de la comunidad de creyentes. Este relato subraya que el Espíritu no solo nos protege de los ataques externos, sino que también guarda la pureza del cuerpo de Cristo, alertándonos sobre lo que podría dañar nuestra comunión con Dios. El Espíritu Santo también protege nuestra mente y corazón, especialmente en momentos de confusión o incertidumbre. En Juan 14:26, Jesús aseguró: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta obra de enseñanza y recordatorio no es solo un acto pedagógico, es una forma de protección espiritual que nos ayuda a mantenernos firmes en la verdad de la palabra de Dios, incluso cuando enfrentamos dudas o presiones externas que buscan desviarnos de su camino. Una de las formas más poderosas en que el Espíritu Santo protege a las familias es cultivando un ambiente de paz y unidad. En Gálatas 5:22-23, Pablo describe los frutos del Espíritu como el amor, la paz y la bondad como evidencias tangibles de su presencia.
Cuando permitimos que el Espíritu guíe nuestras acciones y actitudes dentro del hogar, su fruto se convierte en un escudo contra los conflictos y las divisiones que podrían desestabilizar nuestra familia. En lugar de dar lugar a la discordia, el Espíritu nos capacita para responder con paciencia, comprensión y amor, reflejando el carácter de Cristo en nuestras relaciones cotidianas. La dependencia en el Espíritu Santo también nos capacita para resistir las tentaciones que intentan infiltrarse en nuestras vidas y hogares. En Romanos 8:13 se nos dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esta lucha contra las obras de la carne no es algo que podamos ganar por nuestra propia fuerza. Requiere el poder transformador del Espíritu Santo, quien nos da la capacidad de resistir aquello que busca alejarnos de la voluntad de Dios. Su protección nos permite caminar en victoria, no porque estemos exentos de desafíos, sino porque Él nos da la fortaleza para superarlos. En los momentos en que enfrentamos decisiones críticas o peligros inminentes, el Espíritu Santo actúa como nuestra guía divina. Su dirección puede ser sutil, como un susurro que calma nuestra ansiedad, o clara, como una advertencia que nos aparta del camino equivocado. Isaías 30:21 lo expresa de manera hermosa. Entonces tus oídos oirán detrás de ti la palabra que diga: este es el camino, andad por él. Y cuando vayáis a la derecha y cuando vayáis a la izquierda. Esta capacidad de escuchar su voz no es un privilegio reservado para unos pocos. Es el resultado natural de una vida entregada a su dirección y un corazón dispuesto a obedecer. Además, el Espíritu Santo no solo nos protege de lo externo, sino que también fortalece nuestro interior. Cuando enfrentamos crisis o desafíos que amenazan con desbordarnos, su presencia nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:7 Pablo escribe: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es simplemente la ausencia de problemas, sino una fortaleza interna que nos sostiene incluso en medio de las tormentas más intensas. La obra protectora del Espíritu Santo se extiende a cada área de nuestra vida, pero requiere una relación constante y activa con Él. No podemos experimentar su poder de manera plena si no estamos en sintonía con su voluntad. En 1 Corintios 2:10, 12 se nos revela: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Esta conexión nos asegura que Él no solo nos protege, sino que también nos da acceso a la sabiduría divina para enfrentar cualquier circunstancia. El Espíritu Santo no es un recurso de último momento al que recurrimos en tiempos de crisis. Es una presencia constante que nos equipa para vivir en obediencia y propósito. Su obra en nuestras vidas no se limita a los eventos extraordinarios, sino que se manifiesta en lo cotidiano, guiándonos, protegiéndonos y capacitándonos para hacer luz en un mundo lleno de oscuridad. Por tanto, vivir bajo su guía no solo asegura nuestra protección, sino que nos transforma en instrumentos de su paz y poder en medio de nuestras familias y comunidades. La oración es una de las herramientas más poderosas que Dios ha dado a su pueblo. A través de ella, no solo establecemos una conexión con el Creador del universo, sino que también desatamos su poder para proteger y transformar nuestras vidas. Jesús, en su ministerio terrenal, nos enseñó la importancia de orar con fe y persistencia, diciendo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Estas palabras no son una sugerencia, sino una promesa directa de que nuestras súplicas son escuchadas y atendidas por el Padre. La Biblia está llena de ejemplos que demuestran cómo la oración intercesora puede cambiar circunstancias, proteger familias y desatar la intervención divina. En Éxodo 17, cuando los israelitas enfrentaron una feroz batalla contra Amalek,
Moisés subió a la cima de un monte y alzó sus manos en oración mientras el ejército luchaba en el valle. Cada vez que Moisés mantenía sus manos en alto, Israel prevalecía, pero cuando las bajaba, los amalecitas tomaban ventaja. Este pasaje revela el vínculo directo entre la intercesión y la victoria. La oración no solo fortaleció al pueblo, sino que también trajo la protección divina en medio de la adversidad. Esta lección es relevante para nosotros hoy. La oración no es simplemente un acto ritual, es un arma espiritual que establece un muro de protección alrededor de nuestras familias. Cuando clamamos a Dios, estamos invitando su presencia al centro de nuestras vidas. En 2 Crónicas 7:14, Dios dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esta promesa no está limitada a un tiempo o lugar específico, sino que sigue siendo válida para todos los que buscan su rostro con un corazón sincero. La oración también es una defensa contra las influencias negativas que intentan infiltrarse en nuestros hogares. En Efesios 6, Pablo nos insta a vestirnos con toda la armadura de Dios, incluyendo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y a orar en todo tiempo con súplica y perseverancia. Estas palabras destacan que la oración no es pasiva, sino activa. Un medio para luchar contra los ataques espirituales que pueden amenazar la paz y la unidad de nuestra familia. Uno de los aspectos más transformadores de la oración es su capacidad para cambiar no solo las circunstancias externas, sino también nuestros corazones. Cuando oramos, somos guiados a alinear nuestros pensamientos, deseos y acciones con la voluntad de Dios. En Salmos 37:4 se nos recuerda: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este versículo no promete cumplir cada capricho, sino que nos muestra cómo, al buscar a Dios sinceramente, nuestros deseos se transforman en concordancia con sus planes perfectos. Además, la oración tiene el poder de romper cadenas espirituales y liberar a quienes están atrapados en ciclos de pecado o desesperación. En Hechos 12, cuando Pedro estaba encarcelado, la iglesia oraba fervientemente por él. La respuesta divina fue inmediata. Un ángel lo liberó de sus cadenas y lo guió fuera de la prisión. Este relato subraya que no hay situación demasiado difícil o oscura para que Dios intervenga cuando su pueblo ora con fe. La protección de Dios, invocada a través de la oración, no siempre será visible de inmediato, pero su fidelidad es constante. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz prometida aquí no se basa en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que Dios está actuando a nuestro favor, incluso cuando no podemos verlo. Otro aspecto esencial de la oración es su poder para construir y fortalecer relaciones dentro del hogar. Cuando una familia ora junta, no solo está buscando a Dios como unidad, sino que también está fortaleciendo los lazos de amor y compromiso entre sus miembros. Jesús enseñó: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Este versículo enfatiza que la presencia de Dios se manifiesta de manera especial cuando buscamos su rostro en comunidad. Así, la oración familiar no solo atrae su protección, sino que también edifica un ambiente de unidad y propósito. En el contexto de las Escrituras también aprendemos que la persistencia en la oración es clave para experimentar la intervención de Dios. En la parábola del juez injusto, Jesús nos muestra que incluso un juez sin principios respondió a la insistencia de una viuda que no dejaba de clamar por justicia.
Si un juez humano puede ser movido por la persistencia, ¿cuánto más un Dios amoroso responderá a las súplicas de sus hijos? En Lucas 18:7-8, Jesús concluye la parábola preguntando: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Estas palabras nos animan a no desmayar en nuestra intercesión, confiando en que la respuesta llegará en el tiempo perfecto. La oración también nos enseña a confiar en Dios, incluso cuando su respuesta no es la que esperábamos. En Getsemaní, Jesús oró con gran angustia, pidiendo al Padre que, si era posible, pasara de él la copa de sufrimiento que estaba por venir. Sin embargo, concluyó su oración con estas palabras: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Este acto de rendición total nos enseña que la verdadera oración no se trata solo de pedir, sino de someter nuestras vidas y circunstancias a la soberanía de Dios, confiando en que sus caminos son más altos que los nuestros. El poder de la oración no radica en nuestras palabras, sino en el Dios a quien dirigimos nuestras súplicas. Él es quien tiene el poder de proteger, restaurar y proveer. En Jeremías 33:3, Dios hace una invitación extraordinaria: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo nos recuerda que la oración no solo nos acerca a Dios, sino que también abre puertas a un entendimiento más profundo de su carácter y de su plan para nuestras vidas. Finalmente, debemos recordar que la oración es un acto de fe que requiere constancia. No siempre veremos resultados inmediatos, pero cada oración fortalece nuestra relación con Dios y construye un fundamento espiritual sólido para nuestras familias. Hebreos 11:6 afirma: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo subraya que buscar a Dios en oración no es un ejercicio vano, sino una demostración de confianza en su amor y poder. La oración no es solo un medio para pedir, sino un acto de rendición, un puente entre lo terrenal y lo divino. Cuando oramos, declaramos nuestra dependencia de Dios y abrimos la puerta para que su Espíritu Santo obre en nuestras vidas y en nuestras familias. Es en este espacio de comunión con el Padre donde encontramos su protección, su paz y su propósito. En un mundo lleno de incertidumbres, la oración sigue siendo el ancla que nos mantiene firmes, sabiendo que el Dios que prometió estar con nosotros nunca nos abandonará. A lo largo de las Escrituras, Dios ha demostrado su disposición para intervenir en las vidas de su pueblo en los momentos más oscuros y difíciles. Cuando pensamos en la protección divina, es fácil imaginar actos poderosos y visibles, pero a menudo su intervención ocurre en formas que pasan desapercibidas hasta que reflexionamos profundamente sobre ellas. Esta protección no es el resultado de azar o coincidencia, es la manifestación activa de su amor y fidelidad hacia aquellos que confían en Él. El Salmo 34:7 declara: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Estas palabras son más que una promesa, son un recordatorio de que incluso en las circunstancias más adversas, el Señor está presente, guardando a sus hijos de peligros que muchas veces no alcanzan a ver. El relato bíblico está lleno de testimonios del poder protector de Dios. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, la nube de día y el fuego de noche no solo los guiaban, sino que también eran un escudo contra los peligros del desierto. Esa presencia constante les recordaba que no estaban solos, que el Dios que los había sacado de la esclavitud seguía obrando en su favor. Sin embargo, esa protección no era automática. Requería que el pueblo permaneciera bajo la cobertura divina, siguiendo las instrucciones que Dios les daba a través de Moisés.
Este principio sigue siendo aplicable hoy, aunque Dios desea protegernos. Nuestra disposición para caminar en obediencia a su voluntad es clave para experimentar plenamente esa protección. En el Nuevo Testamento, el poder protector de Dios se hace evidente de una manera aún más cercana a través de la obra del Espíritu Santo. En Juan 14:26, Jesús promete enviar al Consolador, quien no solo guiaría a los creyentes en la verdad, sino que también los fortalecería y protegería en los momentos de prueba. Esta promesa no estaba limitada a los apóstoles o a la iglesia primitiva. Está disponible para cada creyente que pone su confianza en Cristo. El Espíritu Santo actúa como una barrera espiritual que nos guarda del daño que el enemigo intenta infligir. Esta protección no significa que no enfrentaremos dificultades, sino que nunca las enfrentaremos solos. La Biblia no oculta la realidad de las pruebas y tribulaciones que los hijos de Dios enfrentan. Sin embargo, constantemente señala cómo la intervención divina transforma esas pruebas en victorias. En el libro de Daniel, los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-nego, fueron arrojados al horno de fuego por negarse a adorar a la estatua de oro erigida por el rey Nabucodonosor. Este castigo debía ser su fin, pero la protección de Dios se manifestó de una manera que desafió toda lógica humana. Dentro del horno no solo permanecieron ilesos, sino que apareció una figura adicional, semejante a hijo de los dioses, Daniel 3:25, quien los acompañó en medio del fuego. Este relato no solo muestra el poder de Dios para proteger físicamente, sino también su disposición para estar presente con su pueblo en los momentos más intensos de peligro. La protección divina también tiene un componente preventivo que a menudo subestimamos. El Espíritu Santo, al morar en nosotros, nos da discernimiento para identificar y evitar situaciones que podrían ser perjudiciales. En Proverbios 3:5-6 se nos instruye: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este reconocimiento de Dios en cada decisión nos permite caminar en la dirección que Él ha preparado, evitando trampas y obstáculos que de otra manera podrían haber causado daño. Este tipo de protección es menos visible, pero no menos real. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, nos recuerda que todas las cosas ayudan a bien a quienes aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. Este versículo no implica que cada evento será fácil o placentero, pero asegura que incluso los momentos difíciles están bajo el control de Dios y se están utilizando para nuestro beneficio y su gloria. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas incluye esta perspectiva eterna, ayudándonos a confiar en que, aun cuando no comprendemos completamente lo que sucede, estamos seguros en sus manos. La protección espiritual del Espíritu Santo se manifiesta de manera especial en nuestra mente y corazón. En Filipenses 4:7, Pablo escribe sobre la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardando nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es un escudo que protege nuestras emociones y pensamientos de las influencias destructivas del enemigo. No es una paz superficial que depende de las circunstancias externas, sino una paz profunda y constante que solo puede provenir de Dios. Esta protección interna es crucial para enfrentar los desafíos diarios sin sucumbir al miedo, la ansiedad o la desesperación. Cuando el enemigo intenta infiltrarse en nuestras vidas a través de conflictos, divisiones o tentaciones, el Espíritu Santo nos capacita para resistir y vencer. En Efesios 6, Pablo describe la armadura de Dios, incluyendo el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. Este escudo no es solo un concepto abstracto, es una defensa activa proporcionada por el Espíritu Santo que nos permite enfrentar y superar los ataques espirituales. La fe
fortalecida por la presencia del Espíritu, nos da la certeza de que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Además, la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas no solo nos protege a nivel individual, sino que también fortalece nuestras relaciones y comunidades. En Gálatas 5, 22, 23, los frutos del Espíritu, como el amor, la paciencia y la bondad, son evidencia de su obra en nosotros. Cuando cultivamos estos frutos, creamos un ambiente de paz y unidad en nuestros hogares, lo que a su vez actúa como una barrera contra las influencias negativas que buscan dividir y destruir. La protección del Espíritu no se limita a librarnos de ataques externos. También trabaja en nuestro interior para transformarnos y prepararnos para reflejar el carácter de Cristo en nuestras interacciones diarias. El poder protector del Espíritu Santo también se extiende a nuestras palabras y acciones. Santiago 1, 19, 20 nos insta a ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos, recordándonos que nuestras palabras tienen el poder de edificar o destruir. El Espíritu Santo nos guía a hablar con sabiduría y gracia, protegiéndonos de los conflictos que pueden surgir por palabras dichas sin reflexión. Esta dirección en nuestras palabras es un ejemplo más de cómo su protección abarca cada aspecto de nuestras vidas. La protección divina es integral y completa. No se limita a prevenir el mal visible, sino que también nos guarda de las sutiles influencias que intentan alejarnos de la verdad y el propósito de Dios. En Salmos 91:4 se nos asegura que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Esta imagen de refugio y fortaleza encapsula la esencia de la protección que encontramos al vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Su verdad es un escudo que nos guarda de las mentiras y los engaños que podrían llevarnos por caminos de destrucción. El llamado a vivir bajo la protección del Espíritu Santo no es una invitación a una vida sin problemas, sino a una vida en la que cada desafío se convierte en una oportunidad para experimentar su fidelidad y poder. Esta protección no es un concepto abstracto, sino una realidad tangible que transforma la forma en que enfrentamos cada día. En medio de un mundo lleno de incertidumbres y peligros, la certeza de que el Espíritu Santo nos protege nos da la confianza para avanzar con valentía, sabiendo que el Dios que prometió estar con nosotros nunca nos dejará ni nos desamparará. La vida espiritual no es una batalla aislada, sino un escenario constante donde fuerzas visibles e invisibles intentan influir en nuestras decisiones, pensamientos y acciones. El hogar, como núcleo de nuestras vidas, se convierte en uno de los campos más críticos de esta lucha. En Efesios 6:12, Pablo expone una verdad fundamental. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas palabras nos revelan que lo que parece ser una simple confrontación en la vida cotidiana, a menudo tiene raíces espirituales más profundas. El enemigo busca infiltrarse de manera sutil, utilizando las tensiones familiares, las distracciones cotidianas y los valores distorsionados de la cultura para sembrar división y caos. Sin embargo, Dios, en su fidelidad, no nos ha dejado indefensos. Ha provisto su Espíritu Santo para equiparnos y protegernos contra estas amenazas. El Espíritu Santo no solo expone las estrategias del enemigo, sino que también nos da las herramientas para resistir y vencer. En Juan 16:13, Jesús afirmó que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Esta verdad actúa como una luz que ilumina los caminos oscuros que el enemigo intenta emplear para confundirnos y desviarnos. Cuando examinamos las Escrituras, vemos cómo Dios ha provisto siempre una manera para que su pueblo esté protegido de las influencias espirituales destructivas. En el libro de Nehemías
cuando los israelitas estaban reconstruyendo los muros de Jerusalén, enfrentaron oposición tanto interna como externa. Sin embargo, Nehemías, guiado por el Espíritu de Dios, instruyó al pueblo para que trabajara con una mano mientras sostenían sus armas con la otra. Este acto físico de vigilancia y labor refleja una verdad espiritual. Debemos construir nuestras vidas y nuestras familias sobre el fundamento de la palabra de Dios mientras permanecemos alerta a las tácticas del enemigo. El discernimiento espiritual es uno de los dones más poderosos que el Espíritu Santo nos otorga para identificar y combatir las amenazas espirituales. En 1 Juan 4:1 se nos advierte: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Este llamado a probar los espíritus no es una tarea reservada solo para líderes espirituales, sino una responsabilidad que cada creyente tiene para proteger su vida y su hogar. El discernimiento no solo nos permite reconocer el peligro, sino también identificar las influencias que parecen inofensivas, pero que pueden apartarnos de la verdad. El enemigo no siempre se presenta de manera evidente. A menudo utiliza métodos encubiertos, introduciendo pensamientos de duda, temor o desunión que, si no se confrontan, pueden crecer hasta convertirse en conflictos abiertos. En Génesis 3, cuando la serpiente se acercó a Eva, no lo hizo con una amenaza directa, sino con una pregunta que sembró duda en el corazón de ella: ¿con qué Dios os ha dicho? Este método sutil continúa siendo una de las estrategias favoritas del enemigo. Sin embargo, el Espíritu Santo nos equipa con la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, como se describe en Hebreos 4:12. Esta palabra no solo nos da dirección, sino que también nos fortalece para resistir los ataques. La oración juega un papel esencial en esta lucha espiritual. En Efesios 6, después de describir la armadura de Dios, Pablo enfatiza la importancia de orar en todo tiempo con súplica y perseverancia. La oración no solo nos conecta con la fuente de poder, sino que también actúa como una cobertura protectora sobre nuestras familias. Cuando oramos, estamos declarando la autoridad de Cristo sobre nuestras vidas y rechazando cualquier influencia que no provenga de Dios. Esta declaración de fe crea un ambiente espiritual donde el enemigo no puede prosperar. El Espíritu Santo también trabaja en nuestra mente para ayudarnos a identificar las mentiras que el enemigo intenta plantar. En 2 Corintios 10:4-5 se nos enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta obra del Espíritu Santo es esencial, ya que muchas de las batallas que enfrentamos comienzan en nuestra mente. Cuando permitimos que el Espíritu renueve nuestra forma de pensar, comenzamos a ver nuestras circunstancias y desafíos desde la perspectiva de Dios, en lugar de ceder al temor o la desesperación. La unidad dentro de la familia es otro aspecto clave de la protección espiritual. Jesús oró en Juan 17 para que todos sus seguidores fueran uno, como Él y el Padre son uno. Esta unidad no solo refleja el carácter de Dios, sino que también fortalece nuestras defensas espirituales. En Mateo 12:25, Jesús enseñó que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. El Espíritu Santo nos capacita para mantener la unidad, enseñándonos a responder con gracia y amor, en lugar de caer en la trampa del enojo o el resentimiento. Esta unidad actúa como un escudo que protege a la familia contra las divisiones y los ataques externos. El enemigo también busca distraernos de nuestra relación con Dios, utilizando los afanes y preocupaciones de la vida para alejarnos de su presencia. Sin embargo,
el Espíritu Santo nos recuerda continuamente lo que es verdaderamente importante. En Lucas 10, 41, 42, Jesús le dijo a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este recordatorio es crucial en nuestra lucha diaria por mantener a Dios en el centro de nuestras vidas y hogares. Cuando caminamos en obediencia y dependencia del Espíritu Santo, experimentamos una protección que no solo nos guarda de los peligros visibles, sino que también nos da la fortaleza para enfrentar los desafíos internos. En Isaías 41:10, Dios nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa no solo nos llena de esperanza, sino que también nos equipa para caminar con confianza, sabiendo que estamos respaldados por el poder de Dios. El Espíritu Santo no solo nos protege de los ataques del enemigo, sino que también transforma nuestras vidas de tal manera que reflejamos el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Este testimonio es una de las mayores armas que tenemos contra las tinieblas. Como Jesús declaró en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Esta luz no solo expone las obras del enemigo, sino que también atrae a otros hacia la verdad y el amor de Dios. Vivir bajo la guía del Espíritu Santo no es solo una defensa contra el mal, sino una declaración activa de que el reino de Dios está presente y obrando en este mundo. El Espíritu Santo no solo guía, protege y consuela a cada creyente individualmente, sino que su obra se magnifica cuando las familias están unidas en propósito y amor. Este vínculo sagrado es una manifestación tangible de su presencia, que no solo fortalece a cada miembro, sino que también convierte al hogar en un lugar donde el poder de Dios se mueve con libertad. En Colosenses 3:14 se nos enseña que el amor, que es el vínculo perfecto, es lo que mantiene a las familias en armonía, reflejando la naturaleza misma de Dios, quien es amor en su esencia. Este amor no es superficial ni circunstancial, es un compromiso arraigado en la verdad del Evangelio, un reflejo de la gracia y la paciencia que el Espíritu Santo imparte a quienes le buscan. La unidad en la familia no es simplemente un ideal, sino una estrategia espiritual clave que cierra las puertas al enemigo. En Mateo 18, 19, 20, Jesús afirmó: otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este pasaje no solo revela el poder de la oración en comunidad, sino también el impacto de la unidad en la manifestación de la presencia divina. Cuando una familia ora y actúa en unidad, el Espíritu Santo obra de maneras que superan la capacidad humana. El rol del Espíritu Santo en la familia se hace evidente en su capacidad para transformar los corazones, superar conflictos y establecer una atmósfera de paz que trasciende las circunstancias. En Gálatas 5, 22, 23 se enumeran los frutos del Espíritu, como el amor, la paz y la paciencia, que no son solo virtudes personales, sino herramientas para edificar relaciones saludables y glorificar a Dios en el ámbito familiar. Estos frutos son el resultado de una relación activa con el Espíritu Santo, quien no solo moldea nuestro carácter, sino que también fortalece los lazos familiares, asegurando que las diferencias no se conviertan en divisiones. El Espíritu Santo obra para que las familias reflejen el diseño original de Dios, donde cada miembro desempeña un papel vital en el propósito divino. Desde el principio, el plan de Dios para la familia fue claro. En Génesis 2:24 se establece que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta unión no es meramente física, sino espiritual,
un reflejo de la relación entre Cristo y su iglesia. Cuando una familia vive bajo esta perspectiva, el hogar se convierte en un santuario donde la presencia de Dios habita y donde su propósito se cumple. El Espíritu Santo también actúa como un mediador en medio de los conflictos, guiando a cada miembro a responder con gracia y compasión. En Efesios 4, 2 o 3, Pablo exhorta a los creyentes a ser humildes y amables, pacientes, soportándoos con amor los unos a los otros, esforzándoos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Este llamado a la unidad no es opcional, sino esencial para que la familia experimente la plenitud de la obra del Espíritu Santo. Cuando los miembros de una familia eligen caminar en humildad y perdón, el Espíritu Santo derrama su paz sobre el hogar, eliminando cualquier brecha que el enemigo intente explotar. La obediencia al Espíritu Santo no solo transforma el interior de la familia, sino que también tiene un impacto externo, extendiendo su luz a la comunidad y más allá. En Hechos 1:8, Jesús promete que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este poder no es únicamente para ministerios individuales, es para que las familias sean testigos de su gracia y poder, mostrando al mundo cómo la obra del Espíritu Santo puede transformar y fortalecer relaciones, trayendo restauración y esperanza a un nivel colectivo. La importancia de la unidad familiar en la obra del Espíritu Santo también se refleja en la oración y adoración conjunta. En el libro de Hechos, la iglesia primitiva se reunía constantemente para orar y el Espíritu Santo se movía poderosamente en medio de ellos. Aunque este pasaje describe un contexto comunitario, el principio es aplicable a las familias. Cuando una familia dedica tiempo a buscar a Dios juntos, se crea un ambiente donde el Espíritu Santo se manifiesta con poder, transformando no solo a cada individuo, sino también al hogar como un todo. Este tiempo en comunión no es simplemente un acto devocional, sino un acto de guerra espiritual, un muro que protege contra las fuerzas externas que intentan destruir la unidad. El enemigo teme a una familia unida bajo la guía del Espíritu Santo, porque sabe que tal familia es una amenaza para su reino. En Santiago 4:7 se nos recuerda: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta sumisión comienza en el corazón de cada miembro de la familia y se extiende a las relaciones dentro del hogar. Cuando una familia camina en obediencia al Espíritu Santo, se establece un escudo de protección divina que el enemigo no puede penetrar. El Espíritu Santo también provee sabiduría para que las familias enfrenten los desafíos cotidianos. En Proverbios 3, 5, 6 se nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta confianza en Dios, guiada por el Espíritu Santo, permite a las familias tomar decisiones que honren a Dios y fortalezcan sus lazos, ya sea en la crianza de los hijos, en la administración del hogar o en la resolución de conflictos. La guía del Espíritu Santo asegura que cada decisión esté alineada con su voluntad. El impacto de una familia guiada por el Espíritu Santo no se limita al presente, sino que trasciende generaciones. En Deuteronomio 6, 6, 7, Dios instruye a su pueblo a inculcar estas palabras en sus hijos, hablar de ellas cuando estén en casa, al acostarse y al levantarse. Este mandato subraya la responsabilidad de los padres de transmitir la verdad de Dios a la próxima generación, asegurando que el impacto del Espíritu Santo continúe multiplicándose a lo largo del tiempo. Este legado espiritual no solo asegura la protección divina sobre el hogar, sino que también establece una base sólida para que las generaciones futuras caminen en los caminos de Dios. Cuando las familias viven en unidad bajo la guía del Espíritu Santo, se convierten en un reflejo del reino de Dios aquí en la tierra.
Su luz brilla en medio de las tinieblas, mostrando al mundo que la obra del Espíritu Santo no solo transforma vidas individuales, sino también comunidades enteras. Este testimonio es una invitación para que otros experimenten la misma gracia y poder, trayendo gloria al nombre de Dios y expandiendo su reino en cada rincón de la tierra. La conclusión debe ser un cierre que encapsule el tema con frescura y profundidad, invitando al público a reflexionar y aplicar el mensaje en sus vidas. Aquí se desarrolla una conclusión original, única y creativa, asegurando que no repita temas previamente tratados. El Espíritu Santo es más que un concepto o una figura etérea. Es la manifestación viva de la presencia de Dios que mora entre nosotros y nos invita a experimentar su poder de formas que van más allá de lo que podemos comprender. En un mundo lleno de incertidumbre, donde los desafíos parecen multiplicarse a cada paso, su obra nos asegura que no estamos abandonados. Él nos llama a caminar con confianza, sabiendo que su poder no solo está disponible para guiarnos, sino también para transformar nuestras familias en refugios donde la gracia y la paz reinan. Pero hay un aspecto del Espíritu Santo que muchas veces se pasa por alto: su deseo de que seamos participantes activos en su obra. Su protección no es un simple escudo pasivo, es una invitación a colaborar con Él en la construcción de un hogar y una vida que reflejen el reino de Dios. Cuando meditamos en la obra del Espíritu Santo, no podemos ignorar que su propósito final es glorificar al Padre y al Hijo. Y esa gloria se revela cuando nuestras vidas se alinean con su plan divino. En el contexto familiar, esto significa que no solo somos receptores de su protección, sino también instrumentos a través de los cuales Él manifiesta su presencia. En 1 Pedro 2:9 se nos recuerda que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este llamado no está limitado a los líderes espirituales o a un grupo selecto. Cada familia que camina bajo la guía del Espíritu Santo es parte de este plan eterno. La protección del Espíritu Santo es integral, pero también nos desafía a adoptar un papel activo en cultivar un ambiente donde Él pueda obrar con libertad. La atmósfera espiritual de un hogar no se establece por accidente. Es el resultado de decisiones diarias, de pequeñas elecciones que se acumulan con el tiempo para formar un entorno donde Dios es bienvenido y glorificado. Desde la manera en que hablamos entre nosotros hasta cómo enfrentamos los desafíos, cada acción puede ser una oportunidad para invitar al Espíritu Santo a tomar el control. Hay un poder especial en rendir cada rincón de nuestras vidas y de nuestro hogar a su dirección. En 2 Corintios 3:17 se nos asegura que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta libertad no es simplemente la ausencia de restricciones, es la liberación de todo lo que nos impide vivir plenamente el propósito de Dios. Cuando invitamos al Espíritu Santo a habitar en nuestras familias, no solo somos protegidos del mal, sino que también somos liberados de patrones destructivos que podrían haber definido nuestras vidas por generaciones. El papel transformador del Espíritu Santo no se limita a protegernos de las amenazas visibles, también trabaja en lo invisible, sanando heridas internas y restaurando relaciones que parecían más allá de la redención. Su obra es tan profunda que no solo cambia nuestras circunstancias, sino también nuestros corazones. En Romanos 8:26, Pablo escribe: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este intercesor celestial no solo nos guía en la oración, sino que también nos da la fortaleza para seguir adelante cuando nuestras fuerzas se agotan. Es importante recordar
que la obra del Espíritu Santo en nuestras familias no es algo que podamos forzar, pero sí podemos crear el espacio para que Él se manifieste. Esto comienza con la humildad, con el reconocimiento de que no podemos hacerlo por nuestra cuenta. En un mundo que valora tanto la autosuficiencia, la dependencia en el Espíritu Santo es un acto radical de fe, pero esta dependencia no es una señal de debilidad, es el camino hacia una fortaleza que no se agota. Cuando nos rendimos a su guía, descubrimos que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, tal como se menciona en 2 Corintios 12:9. La presencia del Espíritu Santo también trae consigo una esperanza renovada. No importa cuán oscuras sean las circunstancias, su luz nunca se apaga. En Apocalipsis 21:5, Dios dice: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Este es el Espíritu que trabaja en nuestras familias, restaurando lo que parecía perdido y trayendo nueva vida a donde antes solo había dolor o desesperación. Esta esperanza no es simplemente optimismo, es una certeza basada en el carácter inmutable de Dios, quien cumple sus promesas. Una de las formas más profundas en que el Espíritu Santo protege a nuestras familias es dándonos una perspectiva eterna. Nos recuerda que no estamos viviendo solo para este momento, sino para algo mucho mayor. Esta perspectiva cambia la manera en que enfrentamos los desafíos diarios, porque sabemos que cada prueba tiene un propósito y que todo está trabajando para el bien de aquellos que aman a Dios. En Colosenses 3:2 se nos exhorta: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando nuestras prioridades están alineadas con las de Dios, nuestras decisiones, relaciones y metas reflejan su gloria. La protección del Espíritu Santo no significa que no enfrentaremos adversidades, pero sí garantiza que nunca estaremos solos en ellas. Él camina con nosotros, nos fortalece y nos equipa para enfrentar cualquier cosa que venga. En Isaías 43:2, Dios promete: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este tipo de protección no elimina las dificultades, pero las transforma en oportunidades para experimentar su poder y fidelidad de maneras que nunca podríamos imaginar. Al cerrar este mensaje, es crucial entender que la protección divina no es un destino, sino un camino. Es un proceso continuo de rendición, confianza y obediencia. El Espíritu Santo no solo quiere proteger nuestras familias, quiere que nuestras familias sean un reflejo vivo de su amor y poder. Este es el mayor testimonio que podemos ofrecer al mundo. Una vida transformada por su presencia, una familia unida en propósito y un hogar donde su espíritu es bienvenido en todo momento. Cuando caminamos en esta verdad, no solo somos protegidos, sino que también nos convertimos en un refugio para otros. El mundo necesita desesperadamente ver ejemplos de familias que reflejan el diseño de Dios. Familias donde el amor, la paz y la unidad no son ideales inalcanzables, sino realidades cotidianas. Este es el legado que el Espíritu Santo quiere dejar en nuestras vidas. Un impacto que no solo transforma nuestro presente, sino que también deja una marca eterna en las generaciones por venir. Así como el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en Pentecostés, llenándolos de poder para cumplir el propósito de Dios, Él quiere llenar nuestras familias hoy. Este poder no es solo para eventos extraordinarios, es para cada momento de nuestras vidas, para cada desafío que enfrentamos y para cada oportunidad de mostrar su amor al mundo. Al abrir nuestros corazones y nuestras familias a su obra, experimentamos una protección que no solo nos guarda del mal, sino que también nos prepara para cumplir con el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. La invitación está clara. Vivir bajo la guía y protección del Espíritu Santo no es solo un privilegio, sino una responsabilidad.
Es un llamado a rendir todo lo que somos y todo lo que tenemos a su dirección, confiando en que su plan es siempre para nuestro bien y para su gloria. Que nuestras familias sean un testimonio vivo de su poder, una luz en la oscuridad y un reflejo del reino de Dios aquí en la tierra. Este es el poder transformador del Espíritu Santo, quien nos protege, nos guía y nos capacita para vivir una vida que honra al Creador en cada aspecto.